Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga una vez más. Gracias por conectarse a tu devocional y hoy traigo una palabra poderosa para cada uno de ustedes que he titulado Marca la diferencia. Y si usted, querido hermano, es una persona que ha sido llamada por Dios, entonces usted tiene que ser una persona distinta, una persona diferente. Usted y yo ya no somos los mismos que un día fuimos. Usted y yo ahora tenemos que ser diferentes. Usted y yo hemos sido llamados por Dios para marcar la diferencia. El Señor ha dicho en su palabra que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Hemos sido llamados para ser distintos a los demás en medio de un mundo que se mueve en la corrupción. El apóstol Pablo dice que es una generación maligna y perversa en medio de la cual nos movemos, en medio de la cual nosotros vivimos, pero también nos aconseja a que no nos acomodemos, a que no nos acostumbremos, a que no nos conformemos a este mundo, a este siglo. En otras palabras, la mayoría de las personas se acomodan al mundo, la mayoría de las personas se conforman con todo lo que sucede alrededor, con todo lo que está pasando alrededor y esperan que nosotros también nos conformemos a esto, pero nosotros no estamos llamados a conformarnos a este mundo. Nosotros estamos llamados a seguir a Jesucristo. Dios no nos ha creado y no nos ha llamado para que permanezcamos en la presencia del pecado. Él nos ha llamado para que permanezcamos en su presencia. Pero a pesar de esto, existen muchos que se rinden bajo la presión que ejerce este mundo. Muchos que no se atreven a ser diferentes porque eso les acarrea muchas dificultades. Les acarrea el rechazo, les acarrea la burla de los demás. Son estigmatizados, son abiertos del parche o son sacados del grupo selecto de amigos. Y esto se ha convertido en un gran problema para todos los cristianos hoy, que no han entendido el llamado que Dios les ha hecho. Y siendo águilas, viven como si fueran pollitos. Consienten vivir conforme a las corrientes, conforme a las reglas que el mundo está impartiendo. Y se les ha olvidado vivir como hijos de Dios. Han perdido su identidad como cristianos. Por eso no están marcando la diferencia en medio de esta sociedad en la cual vivimos. Dios nos ha llamado a ser diferentes. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice: pues tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Y ustedes dirán, sí, pero esta promesa es para el pueblo de Israel. Si usted es de los que cree que es así, entonces escúcheme lo que dice el libro de Efesios, lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, del verso 11 al verso 16. Se lo voy a parafrasear un poco. Allí la escritura, hablando de nosotros los gentiles, o sea, de los que no somos del pueblo de Israel, dice lo siguiente. Dice que no nos olvidemos nosotros los gentiles, que éramos llamados paganos incircuncisos por los judíos, y no se nos permitía ser ciudadanos de Israel. Nosotros los gentiles vivíamos en este mundo sin Dios y sin ninguna clase de esperanza, pero que ahora hemos sido unidos a Jesucristo. Antes estábamos apartados, antes
antes estábamos muy lejos de Dios, pero ahora hemos sido acercados por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Jesucristo unió a judíos y unió a gentiles en un solo pueblo. Cuando derribó el muro de hostilidad, la pared que nos separaba, e hizo la paz entre judíos y gentiles, al crear de los dos grupos un solo pueblo en él. Así que nosotros, o para nosotros, también es el llamado de ser distintos, de ser diferentes y de marcar la diferencia. A lo largo de la historia, Dios se ha valido de hombres, Dios se ha servido de mujeres que han marcado la diferencia, que no se han conformado a ser uno más del montón. Dentro de ellos tenemos a José. José representa la santidad. El primer requisito que necesitamos nosotros si queremos marcar la diferencia en medio de esta sociedad es vivir en santidad. Ya vimos cómo estamos viviendo en medio de este mundo, un mundo maligno, un mundo perverso, donde los buenos ejemplos escasean, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, donde se le rinde culto al pecado y se le hace una apología a las cosas satánicas. Un mundo en corrupción, un mundo en inmundicia, un mundo en el que aún la misma naturaleza del ser humano ha querido ser cambiada. A José también le tocó vivir en un mundo en decadencia, un mundo lleno de maldad. No crean que los tiempos de antes eran mejores que los de hoy en cuanto al pecado. Escuche lo que le sucedió a José. Fue rechazado por sus hermanos, luego fue vendido como esclavo por sus hermanos, fue llevado a la casa de Potifar como esclavo, fue acusado y encarcelado injustamente por la esposa de Potifar al sentirse rechazada sexualmente por José. Y uno hoy se pregunta, ¿cómo pudo un joven de 17 años superar una tentación tan fuerte? Pero escuche lo que dice Génesis capítulo 39 versículo 10. Dice que esta mujer, la esposa de Potifar, constantemente le insistía a José para que se acostara con ella, pero José no la escuchaba. Y yo pregunto, ¿cómo pudo un joven de 17 años superar una tentación tan fuerte? Pues escuche lo que dice Génesis capítulo 39 versículo 10. Dice la escritura que esta mujer constantemente le insistía a José para que se acostara con ella, pero José no la escuchaba. Y quiero aclarar algo en este punto, y es que no se trata de que José no oía las pretensiones de la mujer. Sí, José las oía, pero no las escuchaba. Y esto es muy importante porque nosotros todo el día oímos, pero lo que marca nuestra vida es lo que escuchamos. Oír es percibir por el oído cualquier clase de ruido, pero escuchar es prestar atención a lo que se nos dice o a lo que se nos está hablando. Y cuando escuchamos, nos formamos una idea en nuestra mente. Escuche, Satanás
todo el día va a estar hablando a través de personas, a través de los medios de comunicación, incluso va a estar hablando a nuestra mente. Mientras lo oigamos no va a haber problema. El problema está cuando escuchamos la voz del diablo, porque nos vamos a crear una idea, nos vamos a meter en nuestra mente muchas cosas de él, y cuando eso pasa al corazón, dice el apóstol Santiago, que entonces se produce la muerte. José había tomado una decisión firme de serle fiel a Dios, de ser diferente de los demás jóvenes, sin tener en cuenta las consecuencias. Si nosotros queremos ser diferentes, si queremos marcar la diferencia, debemos decidirnos a vivir una vida en santidad, sin tener en cuenta las consecuencias que esto nos pueda traer. Tenemos también el ejemplo de Daniel. Este fue un hombre que junto con sus 3 amigos, Ananías, Azarías y Misael, propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey de Babilonia. Cuando aún eran jóvenes, dice la escritura que eran unos muchachos, estos fueron llevados cautivos a Babilonia en calidad de esclavos por el rey Nabucodonosor. Y allí en el palacio fueron elegidos para estar en la corte del rey. Ahora, los que eran elegidos para estar en la corte del rey gozaban del privilegio de comer a la mesa del rey. Esto se hacía con el fin de consolar el corazón de esos jóvenes por el problema emocional que producía la cautividad, pero también lo hacían con el hecho de crear un vínculo o una deuda entre estos jóvenes y el rey Nabucodonosor. Pero ¿por qué no quisieron estos jóvenes comer de la comida del rey? Era costumbre en aquel entonces que los banquetes reales fuesen ofrecidos a los dioses paganos de Babilonia. Y Daniel y sus amigos no querían contaminarse con la idolatría. Puede ser también que dentro de la comida del rey hubiera alguno o algunos alimentos que estuvieran prohibidos por la ley de Moisés. Fueran los que fueran los motivos de Daniel y de sus amigos, ellos se mantuvieron firmes en su decisión de no participar de estos alimentos. Ellos rehusaron acomodarse al estilo de vida pagano y mundano de los babilonios. Esta era una decisión bastante difícil, ya que el rey Nabucodonosor tenía el poder para mandarlos a ejecutar inmediatamente. Pero estos jóvenes decidieron correr el riesgo. Esto marcó la diferencia porque ellos eran diferentes. Y dice la escritura que no solo fueron encontrados físicamente mejor que los otros, que el resto de los demás jóvenes, sino que ellos fueron mucho más sabios que todos los sabios de Babilonia. Dios hará lo mismo si nosotros nos atrevemos a ser diferentes, si nos atrevemos a resistir la tentación de participar en los hábitos pecaminosos de la gente inconversa. El Señor nos va a dar o nos va a bendecir, y no solo eso, sino que la protección de Dios también estará sobre nuestras vidas, así como estuvo con Daniel, así como estuvo con sus amigos. Más adelante, en el capítulo 3 del libro de Daniel, vamos a encontrar el horno de fuego. Y en el capítulo 6 vamos a encontrar el foso de los leones. En ambos eventos, en ambos casos, estos jóvenes marcaron la diferencia, y podemos ver cómo el Señor les guardó, les protegió de mano de sus enemigos.
escúcheme, puede que Dios nos libre de mano del hombre inconverso o puede que no. Si marcamos la diferencia, si somos distintos de los demás, puede que nos vaya bien o puede que no nos vaya bien. Pero algo sí le quiero asegurar: si nos mantenemos firmes en el Señor, sin fluctuar, sin caer en la tentación, entonces Dios nos dará la corona de vida que tiene reservada para nosotros. El ejemplo máximo de un hombre que marcó la diferencia lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No fue fácil para Jesús cumplir la misión que vino a cumplir a este mundo. Si Jesús hubiese cedido a la tentación, si Jesús hubiese contestado con violencia a aquellos que le azotaban, si le hubiese contestado con ira a aquellos que le injuriaban, si Jesús hubiese rehusado morir, si hubiese descendido de la cruz cuando aquellos que estaban al pie de la cruz le pedían que descendiera de ella, entonces, ¿qué hubiese sido de nosotros hoy? Pero gracias a un hombre que se atrevió a ser diferente, que no le importó romper con los estigmas de la sociedad, que no le importó ir más allá de donde el mundo o las costumbres le estaban marcando. Gracias a ese hombre que se atrevió a marcar la diferencia, usted y yo hoy podemos gozar de perdón de pecados, de salvación y de vida eterna. Somos llamados a marcar la diferencia, a ser distintos, a no conformarnos a las corrientes de este mundo, a no vivir como el mundo dicte, como el mundo diga. Atrévete a ser distinto, atrévete a ser diferente, atrévete a marcar la diferencia en medio de la sociedad en la cual estás viviendo. Que Dios te ayude, querido hermano. Que Dios nos ayude a tomar decisiones firmes, a tomar decisiones fuertes. Que el Señor nos fortalezca para que usted y yo podamos ser diferentes. Gracias por escucharnos. Y te invito para que estés atento a nuestro próximo devocional. No sin antes pedirte el favor de que le des un like, un me gusta a esta palabra, que la compartas con otros, que te suscribas si aún no te has suscrito y que nos compartas tus comentarios, que nos digas qué te pareció y nos vemos en nuestro próximo devocional. Que el Señor les bendiga.